sol, acompañando a mi padre. Persigo una profesión para seguir adelante. Nunca nos dieron la opción, con leyes que nos mutilan, que ha condenado a mi gente a vivir en la miseria. Ahora que mi pueblo se levanta, aprovecha, aumentándose el salario, se reparten la riqueza que mi pueblo ha generado y se esconde tras las leyes que crearon y robarnos sin poder ser castigados y mantener a mi gente con la mente indigente. Son tantos años que mi pueblo soporta la desgracia de ser gobernados por un puñado de hijos de puta que se adueñaron de mi nación. Del pueblo soy y también tengo derecho a gozar de la riqueza para sacar a mi gente del abismo en que nos dejaron traidores de mierda. De sol a sol, acompañando a mi padre, persigo una profesión para seguir adelante. Nunca nos dieron la opción, leyes que nos mutilan, que han condenado a mi gente a vivir en la miseria. Ahora que mi pueblo se levanta, aprovechan, aumentándose el salario, se reparten la riqueza que mi pueblo ha generado y se esconden tras las leyes que crearon y robarnos sin poder ser castigados y mantener a mi gente con la mente indigente.
gobernados por un puñado de hijos de puta que se adueñaron de mi nación. Del pueblo soy y también tengo derecho a gozar de la riqueza para sacar a mi gente del abismo en que nos dejaron traidores de mierda. ¡Viva! ¡Viva asesina! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva asesina! Se están alejando mucho, avancen chicas. Presidenta Dina Boluarte, porque eres traicionera. Presidenta Dina Boluarte, porque eres mentirosa. Tus engaños que te crea tu Congreso. Tus engaños que te crean tus ministros. ¡Otárola! Amigo, amiga, buenas noches, buenas tardes, buenos días a la hora que ustedes se dignen recibirnos. Estamos nuevamente al aire para abrazar a otro de los territorios, a otro de los pueblos de nuestra querida Via Yala. Nos referimos al hermano país de Perú. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos días, durante estas semanas, durante estos 2 últimos meses? Al menos temprano leíamos una de las notas que el medio colega Huayca, por ejemplo, publicaba que el Poder Judicial dictó prisión contra miembros del FREDEPA, es una organización social, por supuesto, por pedir nueva constitución. Es decir, ahora no hay cómo pedir, algún cambio. ¿Será así? ¿A ese punto habremos llegado? Estamos bordeando ya los 70 días, han sido asesinados, muertos, han sido fallecidos prácticamente cerca de 80 personas, niños, jóvenes, dirigentes, personas que estuvieron no necesariamente participando en la marcha, sino su delito estar por el sector, inclusive. Al menos así es lo que publica uno de los medios que justamente en Rixinacui habíamos publicado en el transcurso del día de hoy. Amigo y amiga, esto es Rixinacui TV, soy José Atupaña. Precisamente para abordar este tema tan complicado, tenemos ya a nuestros invitados que de inmediato le indicamos que son ellos. Con el mayor agrado recibimos a nuestros gentiles invitados. Se trata en esta preciosa tarde, noche, mañana, a Santos Saavedra. Él es uno de los líderes de esta importante organización, como es de Rondas Campesinas, ya escucharemos su voz. También nos acompaña Marianela Pini Navarro. Ella es de nacionalidad argentina, amante, apasionada por el tema de los derechos humanos y que visita justamente estos días al hermano país de Perú. Nos acompaña también en esta oportunidad otro de los hermanos desde Centroamérica. Se trata de Ollantay Itzamná.
Él es quechua, él es comunicador, es jurista, es defensor de la madre tierra y forma parte de esta organización, de esta suerte de articulación de pueblos y movimientos sociales como es Aviala Soberana. En días anteriores visitó, recorrió Perú. Y justamente esta es otra de las razones por la que hayamos invitado en esta noche. ¿Por qué? ¿Qué es lo que busca este programa? Que es a propósito ya la segundo programa de este tipo, para que nos cuente y también para que se presente nuestro compañero, nuestro colega desde otra región de nuestro país, como es la Amazonía, Andrés Tapia. Buenas noches, cuéntenos por qué interrumpimos así la tranquilidad de la audiencia en el mundo. Así es, José, y a toda nuestra audiencia, muchas gracias por sumarse a esta nueva entrega de Aviala con Perú. Es el nombre que le hemos dado a esta serie de programas en los cuales buscamos generar conciencia y contribuir a romper el cerco mediático ante pues la crítica y lamentable situación que afrontan nuestros hermanos del Perú. Y pues por eso hemos decidido que semana a semana, todos los jueves en esta hora, podamos traerles a ustedes pues la vocería directa de quienes están poniendo el cuerpo, como decimos, enfrentados en primera línea, pues, frente a la arremetida neoliberal, como dice el nombre de esta siguiente, segunda emisión, de un Estado en decadencia, como es el Estado colonial en el Perú y en toda Villayala, en todos nuestros países, y los estallidos sociales que renacen con fuerza, pues, en Ecuador, Colombia y ahora en Perú, en toda Latinoamérica, precisamente contra la opresión que los gobiernos van realizando. 70 días o cerca de 70 días de movilización, un saldo negativo con más de 55 hermanos caídos, pero un pueblo decidido a seguirse movilizando, volcado a las calles para hacerlo. Solidaridad internacional de hermanos de otras latitudes, del Cono Sur, por ejemplo, a través de la misión de derechos humanos y de otras partes también del continente. Y pues el Ecuador no puede ser la excepción en contribuir a develar esta realidad, a develar el rol que el gobierno represor está desenvolviendo en estos momentos y sobre todo contribuir a romper ese cerco mediático que pone esa venda sobre nuestros ojos y que impide que la colectividad pues escuche, sienta y viva lo que está pasando con nuestros hermanos en el Perú. Es así que se suma a esta emisión de Rixinacu y TV en alianza con La Voz de la Compañía en FM para la Amazonía Central, los medios comunitarios asociados a la CONAIE y a la Compañía, con más de 20 radios comunitarias y pues distintos colectivos también digitales, plataformas digitales y medios de comunicación radiales para poder ser parte de este enlace que va a continuar, como lo habíamos dicho, todos los días jueves, estimado José. Gracias a Andrés Tapia, comunicador de la CONFENIE y esta organización parte de la CONAI. Vamos a empezar en su orden de intervención a manera de saludo y también de una con su inquietud a una de las invitadas como es Marianela Pini Navarro. Luego pediremos a nuestro hermano Santos Saavedra y finalmente a Ollantay Itzamná. Así que en ese orden nos vamos a ir. Marianela, tú eres argentina y un poco para escuchar otra voz. Pues ya estamos casi cerca de 70 días, faltan horitas tan solo, y según este medio IPS Noticias, que justo tomamos el día de hoy y subimos inclusive el listado de cuántas personas son 77 vidas caídas hasta aquí, es lo que sabemos. Y no tenemos idea de qué pasa con el número de detenidos, no sabemos qué pasa con el número de heridos, no sabemos cuántos en definitiva son judicializados. ¿Con qué realidad encuentra o encontró más bien Marianela? Cuéntenos y bienvenida. Bueno, buenas noches a todos, a todas los compañeros y las compañeras de Ecuador.
y especialmente al compañero Santos Saavedra, dirigente nacional de la CUNAR, que está liderando el proceso de resistencia y defensa de su patria en nuestro hermano y querido pueblo del Perú. Todo nuestro respeto y cariño hacia la dirigencia que está al frente de la lucha ya hace más de, de 70 días, casi 70 días. Compartir con la audiencia que nosotros conformamos una misión internacional de derechos humanos eh, como forma concreta de solidaridad entre los pueblos, entre las organizaciones, para visibilizar centralmente la violación de los derechos humanos que está ejerciendo el gobierno dictatorial de Dina Boluarte sobre los sectores más pobres, más excluidos del Perú. En este compromiso solidario, en esta lucha que también es nuestra porque es de todo el continente, señalar en principio que por supuesto hay causas políticas, hay causas económicas, hay causas sociales. Decimos por aquí, por el Cono Sur, que la reacción nunca ha cesado de actuar. Es decir, que aún en un proceso de paulatinas reformas, las derechas del continente se aglutinan en una política ofensiva para reafirmar el modelo de saqueo y de exclusión de las mayorías populares. El hermano pueblo del Perú tiene en numerosas banderas en este proceso de lucha eh, y creo que en este momento tan crucial de resistencia, por supuesto, está la defensa de los derechos humanos, la defensa de la democracia, que se suma a sus importantes consignas eminentemente políticas, ¿no? Porque lo que se está discutiendo hoy en el Perú es un cambio profundo para el país. En nuestro caso, nuestro aporte, sí dar a conocer, en principio, que la dinámica represiva está combinada, por supuesto, por actores políticos que hoy están al mando del Estado, por decisiones políticas de quienes están al mando del Estado, una articulación también con la justicia, que es cómplice de la impunidad de numerosos asesinatos en distintas regiones del país, y junto con eso, los medios de comunicación que promueven la violencia hacia los más pobres y la xenofobia y la discriminación y legitiman la dinámica represiva con un discurso de ultraderecha, ¿no? En función también de ganar el apoyo de algún sector social. Las estadísticas son crueles, habla de el tratamiento de guerra. Nosotros hoy le hemos presentado a las organizaciones nuestro informe preliminar, el informe final va a estar en 10 días, estamos trabajando, recopilando denuncias, aún ya de regreso a la Argentina, que nos siguen trasladando denuncias y testimonios de distintas regiones del país. Las estadísticas son de 76 personas asesinadas, en particular en la zona de Puno hay 54. Yo he estado en Juliaca, que lo denominamos como el epicentro de la represión, y ahí hay 20 asesinados, personas que se estaban movilizando cercano al aeropuerto de Juliaca. Podemos mencionar también más de 2.000 heridos, de los cuales muchos tienen heridas de armas de fusil. Mencionar entre las violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias de asientos. La dinámica del Estado también es la judicialización, no solo dirigida a la dirigencia social,
como por ejemplo es el caso muy, muy claro de Ayacucho, sino hacia cualquier ciudadano que se manifieste o hacia personas que simplemente transitaban cerca de la zona. Son denominados en Perú el famoso terruqueo, que es que cualquier ciudadano o ciudadana peruana puede ser hoy acusado de terrorista como una forma de estigmatizar la lucha social. También recogimos denuncias, muchas, de abuso hacia las mujeres, de atropello hacia personas mayores por su condición de ser indígena, por su identidad. La contracara de esto, por supuesto, es que el gobierno otorga bonos, reconocimientos económicos a la policía por su accionar represivo. Y también, por ejemplo, hay sectores del Congreso, de la ultraderecha, que plantean ya hoy una amnistía, es decir, eh, la absoluta impunidad. En el caso mío, bueno, la delegación recorrió Cusco, Lima, Juliaca y Ayacucho, y también recibimos denuncias de Apurímac y Andahuaylas, que es el sur. Todas estas zonas, estas últimas que mencioné, es el sur del país, es la cuna de la resistencia en todo este proceso, eh, donde podemos afirmar que el despliegue represivo del Estado ha sido básicamente tratamiento de guerra hacia la población pacíficamente movilizada. Se ha combinado el uso masivo de gases lacrimógenos con disparos de fusil, en el caso de Juliaca, con la responsabilidad directa de la Policía Nacional del Perú. Eh, Además, también mencionar que se ha atacado a los abogados, se ha atacado a las postas de salud. De hecho, uno de los brigadistas de salud que estaba acompañando a los manifestantes para curar y demás, también fue acribillado. Nosotros recibimos, trabajamos con la comunidad en Juliaca y recibimos también eh, el planteo firme de que haya justicia para los campesinos, las campesinas, para los indígenas que han perdido hoy un hijo, eh, un esposo, un padre, y no encuentran ningún mecanismo del Estado en donde denunciar. Hasta el día de hoy no hay avance en las investigaciones de esto, que es el rol de la institucionalidad. No hay avance, ninguna fiscalía ha movido ni un solo proceso de investigación de todos los crímenes que tenemos y debemos denunciar a nivel internacional. Reafirmamos, para ir redondeando, que se han cometido delitos contra la vida, delitos contra la libre expresión, contra la integridad física de las personas. Hay lesiones muy graves. Nosotros fuimos también a visitar a los heridos en los hospitales porque querían brindar su testimonio, y uno de los casos es un padre de familia, un trabajador, que la policía le arrojó un, un cartucho de gas lacrimógeno a corta distancia y le voló la mano. Bueno, está el caso de Lima, Santi Esteban, que también fue prácticamente una ejecución por utilizar armas de dispersión a corta distancia. Nosotros decimos con toda claridad, con la intención de matar. Delitos contra la integridad sexual, está el caso de el ingreso con tanquetas de las fuerzas de seguridad a la Universidad de San Marcos. Muchas jóvenes estudiantes han denunciado eh, abusos contra su integridad sexual, delitos contra la libertad de reunión, hay allanamientos a lugares de locales de las organizaciones campesinas, de las organizaciones sociales. Y después, bueno, también en el caso de Juliaca, el ataque hacia las viviendas particulares, eh, eh, y una persecución permanente. Todo esto indica que estamos hablando de un golpe de Estado clásico,
como el que ha sufrido nuestro continente en la década del 70, ¿verdad? Nos recordaba esas imágenes, lo que hemos vivido en estos días en Perú. Finalmente, eh, para dar la palabra al compañero Santos, que es quien más nos puede aportar en la lucha y en el proceso que están dando, poniendo su esperanza, su corazón y su vida para que este proceso triunfe. Como misión de Solidaridad Internacional, nosotros consideramos que el Estado peruano debe ser investigado por haber asesinado a ciudadanos que se estaban manifestando, abusado, perseguido, y finalmente esto tiene una denominación muy clara, que es que el Estado peruano debe ser investigado por haber cometido delitos de lesa humanidad. Desde el Cono Sur de nuestra América tenemos el compromiso, así como las organizaciones de lucha de Ecuador y de todo el continente, de acompañar y de rodear de la máxima solidaridad al pueblo peruano, que es nuestro también, ¿no? En la Argentina hay miles de trabajadores y trabajadoras migrantes peruanas que también están movilizados aquí acompañando este proceso de lucha y de resistencia. Así que eh, muchas gracias, compañeros, por el espacio y a disposición. Sí, efectivamente, por la posibilidad de que los pueblos se hermanen entre los distintos rincones del continente, y es el Cono Sur que se hace presente, como lo estuvo también durante los estallidos sociales en el Ecuador, esta vez en Perú, recorriendo el territorio peruano, pues, y palpando, visibilizando, dando a conocer esta lamentable realidad, pese a que el cerco mediático ha impedido que la información llegue y fluya hacia otras partes del continente, y por ello nos hemos sumado también en estos enlaces radiales de distintos momentos para darlo a conocer. Por tanto, es el turno de escuchar a uno de los líderes que está llevando adelante este proceso como parte de las rondas campesinas del Perú. Es Santos Saavedra. Queremos escuchar entonces, compañero Santos, y enviar desde ya nuestro mensaje también solidario con la digna lucha del pueblo peruano. Muchas gracias, hermanos y hermanas, organizadores de este evento virtual que nos permite la tecnología poder salir en estos medios comunitarios alternativos, expresar nuestro saludo a nombre de los pueblos del Perú, de nuestra central rondera, y nuestro agradecimiento solidario a todos los pueblos del continente, en sus diferentes representaciones, tanto de organizaciones hermanas, de organizaciones de misioneros, de derechos humanos, y todos los que están pendientes de los hechos que viene ocurriendo en nuestro país en estas últimas semanas, tras la instalación de una dictadura cívico-militar, a la cual la agresión y las víctimas somos los pueblos, ahora con mayor contundencia, echando a caminar todas las instituciones del Estado, pero en contra de todos los pueblos. Creo que ya muchos organismos nacionales, internacionales, han venido hasta nuestro país a recoger información directa de los agredidos, de las víctimas, pero también conocer la actitud que tiene este gobierno de facto en este momento, que viene masacrando a nuestro pueblo. Y las víctimas con mayor, digamos, contundencia, con premeditación, y en un acto de venganza, es en contra de los pueblos originarios.
Esa es la verdad. Porque justamente somos los pueblos originarios a la cual desde hace un buen tiempo hemos levantado nuestra voz, nuestra alternativa de rechazo a estos sistemas de gobiernos colonialistas, racistas, impostores, que utilizan la mentira, la violencia, el racismo para perseguir a quienes pensamos distinto, a quienes ya no queremos someternos a esta dictadura del neoliberalismo que se ha implantado con mucha fuerza en nuestro país. Para justificar sus hechos, recurren siempre al medio de la llamada Constitución, llamado a la legalidad, la defensa del Estado de Derecho, como lo suelen decir, pero de acuerdo solamente cuando los conviene. El propio Estado de Derecho es violado por los mismos actores en este momento que tienen un mensaje y una acción violenta de amedrentamiento, de muerte y de silenciamiento a la posibilidad de construir procesos democráticos. De hecho, este es un desenlace de lucha de carácter política entre los pueblos originarios que queremos tener o ser escuchados nuestra voz y que nuestros derechos sean respetados, pero Estado colonialista conservador hace todo lo posible para que no cambie nada, siga lo mismo. Y por eso es que recurren al método de la violencia. Es lamentable la situación de que hoy en día se haya perdido todo tipo de garantías de libertades, de derechos humanos, de derechos políticos, y no hay en quién confiar, no hay en quién solicitar de que haya justicia que pueda parar esta situación. Muchos nos preguntamos diariamente hasta cuándo va a parar las matanzas, la criminalización a la protesta social, que en este momento el tan solo hecho de la solidaridad que se practica entre pueblos o hermanas organizaciones o personalidades importantes como artistas, por citar un ejemplo, también sean criminalizados, involucrados en los hechos de investigación que tan rápidamente está instrumentalizado la Fiscalía, el Poder Judicial y la propia policía para buscar argumentos para tener que detener arbitrariamente a los hermanos que estamos en la movilización, o tal vez que hacemos una declaración o hacemos un pronunciamiento con esa mensaje que siempre han utilizado de que todo mensaje discordante a este sistema, el hecho por pedir nueva constitución o asamblea constituyente, sea catalogado como un hecho de que si fuera algo de terrorismo, ¿no? Entonces, ya son cientos y miles de las víctimas en este momento, tanto de detenciones arbitrarias, de procesos abiertos, de carpetas fiscales, de heridos, ¿no? Diariamente que se da, y la conducta de ellos es la santa alianza entre el Congreso y el Ejecutivo, que la posibilidad dentro de la agenda de los pueblos y de algunos sectores que con un discurso calculador en temas políticos se había pensado pues de que esto podría tener un desenlace, una salida con procesos de elecciones, ¿no? Pero ni siquiera eso ocurre, porque se necesitan ambos poderes, tanto el ejecutivo y como el legislativo, poderes entre comillas, porque no tienen ninguna legitimidad social, para nada.
las instituciones más deslegitimadas en la historia de nuestro país. Y todos los poderes solamente se cogen de la fuerza que tienen. Por eso es que hace unos días ha sido visto para el mundo de cómo querían demostrar el poderío policial y militar que tenían en un desafío, en una presentación pública que hicieron, ¿no? A la cual ha sido cuestionado tanto por nuestro país y también voces internacionales. Pero sin embargo, esta dictadura no tolera ningún acto de llamada de atención ni crítica honesta o constructiva que siempre se suele dar. Inmediatamente disparan contra aquel que se pronuncie en contra de esta dictadura. Por eso hemos visto que los ataques al gobierno de México, al gobierno de Colombia, y entre otros, ¿no? De Bolivia, en fin. O sea, ellos no quieren que nadie se pronuncie en solidaridad con los pueblos del país. Ahora la tensión un poco más complicada desde la represión en la calle, ahora viene la criminalización judicial, lo más sistemático, más encuadrado que ellos están poniendo, no para buscar la figura, por ejemplo, a los ciudadanos que hacen esfuerzos solidarios de contribuir para curar los enfermos, tal vez para la sostenibilidad en las movilizaciones, con las prisiones preventivas, y asociar con ese nombre que tú eres parte de una banda criminal, ¿no? Si tú tienes una logística solidaria, ya es inmediatamente para ellos delito, ¿no? Es utilizado en su forma para criminalizar la protesta. Sin embargo, nosotros en nuestro país tenemos acá cosas muy graves, que los grupos empresariales y el propio fondos públicos del Estado es utilizado para esta represión, ¿no? Ya se ha anunciado y es verídico de que hasta se dan el lujo de darse bonos, ¿no? A las Fuerzas Armadas, y los que representan no tienen la autoridad moral, pero hay un blindaje. En el Ejecutivo hay personajes, hay ministros que tienen cuestionamientos con la moral, que tienen cuestionamientos ya de corrupción en las pocas semanas que están, pero sin embargo, ahí la Fiscalía o el propio Congreso, que en otra hora, cuando era el presidente Castillo, si un ministro tenía algunos problemas, inmediatamente era censurado. Aquí está pasando cosas muy lamentables también en nuestro país, ¿no? Donde en estos días se ha presentado también en la Selva Central la matanza a 7 miembros de las fuerzas policiales, ¿no? Por ejemplo. Pero no le dice nada el Congreso al ministro de Defensa, al ministro del Interior, que si fuera en otro momento, estoy seguro que eso ya lo hubiesen censurado, pero aquí no pasa nada. O sea, todo hay un blindaje entre ellos, ¿no? En la cual solamente se aplica la criminalización, la persecución, es a los pueblos. Cuando hay delitos entre ellos, hay todo una protección desde el Congreso, blindar al Ejecutivo, del Ejecutivo igual, o desde la Fiscalía, entre todos los poderes se apoyan. Entonces, en estas circunstancias se pone muy difícil la situación en nuestro país, toda vez de que estamos sintiendo de que esta dictadura ni siquiera hace un gesto de escuchar a las recomendaciones de las misiones internacionales como la OEA, como la CIDH y otros organismos internacionales. Entonces nos pone en un gran peligro, en una gran preocupación también, es de que cómo esto va a terminar, cómo va a salir de esta crisis que estamos nosotros pasando en este momento, que es una crisis acumulada de bastante tiempo de este sistema, ¿no? Y que hoy las consecuencias nos quieren responsabilizar a nosotros. La actitud es demasiado cobarde.
siguen echando de sus actos que ellos hacen en este momento, siguen echando la culpa al presidente Castillo, por ejemplo, ¿no? Estos días nuevamente los medios corporativos en nuestro país o los voceros de estos personajes desde el Parlamento o desde la representación de los partidos de derechas salen a atacar y echar la culpa a los pueblos. O sea, no se asumen como si de que ellos están propiciando, que ellos están llevando a esta matanza, quieren echarle la culpa a los pueblos y seguramente tienen en sus planes sentenciar a los dirigentes, sentenciar a los que estamos en esta resistencia y no hacerse en sí en ellos la responsabilidad. Por eso es que hoy ya están empezando, como siempre, ha pasado la impunidad. Nuestro país no es la única vez que tenemos este problema. Los pueblos somos masacrados constantemente en el devenir de los tiempos, en repetidas oportunidades cuando hemos asumido la defensa de nuestros territorios, como el famoso Baguazo del año 2009 en la Amazonía, el famoso Congazo en Cajamarca, en Espinar, en el Cusco, en el caso del 2011, el 2010 y 2011, en Puno también, que hubo allí una resistencia de los pueblos que querían pues entregar los recursos estratégicos de este país a la voracidad de las grandes transnacionales, que sabemos que aquí no es solamente una lucha política, sino también tras de esto está las grandes corporaciones de las empresas que pues en nuestro país tienen estabilidad tributaria, tienen los famosos contratos ley constitucionalmente, el blindaje para las empresas, ¿no? Que tienen un candado asegurado allí para que las empresas sigan saqueando nuestra riqueza nacional y justamente pues tenemos varios procesos de que ya se van venciendo también en este momento los contratos y se necesita una renovación y cada vez se descubren nuevos minerales como es el litio en nuestro país y es el gran hambre del capitalismo, es el gran hambre que tiene las transnacionales y lo han encontrado en el país. Por eso es que ahora están en una santa alianza las grandes corporaciones, las empresas que no pagan sus impuestos y encima el Estado nuevamente les renueva contratos aún siendo deudoras, aún cuando las empresas de la industria extractiva, por ejemplo, dejan grandes contaminación, grandes forados y la remediación de esa contaminación cuesta mucho dinero, pero también deja muertes por la contaminación misma, muertes porque tiene seguridad privada las empresas y aquí lamentablemente nuestro Estado peruano también le da seguridad con las propias fuerzas policiales, le da seguridad al sector privado, ¿no? Y eso nosotros en nuestros movimientos sociales, campesinos, venimos siendo víctimas no de ahora, sino desde siempre. Las rondas campesinas, por ejemplo, somos criminalizados constantemente por el sistema judicial, ¿no? Por administrar justicia basado en nuestro derecho propio originario, por la defensa de nuestros territorios, nuestros ríos, nuestras lagunas, nuestras tierras. Entonces, nuestros páramos andinos no siempre hemos sido masacrados, ahora con mayor intensidad porque viene acumulado de una venganza con el odio y el racismo puro que se expresa en este momento y inclusive se han atrevido pues de atacar a nuestros símbolos originarios como la huipala, ¿no? Que se dio lujo un parlamentario pues de poner algunos adjetivos algunas semanas en el propio parlamento. Es decir, no hay una mega culpa, no hay una autocrítica, no hay nada, solamente lo que siguen es agrediendo desde el Palacio Legislativo y del Ejecutivo, desafiando constantemente a los pueblos, a nuestros aliados, a nuestros amigos, ¿no? En este momento, porque ellos quieren salir con la suya, quedarse hasta el 2026 en el poder,
aun cuando no tienen ya la legitimidad, cuando más de un 80% del pueblo peruano desconoce o no se siente representado por estos dos poderes del Estado, ¿no? Y aún en esas situaciones no hay digamos, un desprendimiento por parte de ellos, todo lo contrario. Ahora han empezado en un acto de provocación y burla a los pueblos y a ese más de 80% del pueblo peruano que no quiere que estén estos señores ya en el poder, se convoque a elecciones generales, se convoque a referéndum, una consulta legítima, democrática. No es nada difícil decirle al pueblo, ¿estás o no estás de acuerdo con una nueva constitución? El Congreso se ha hecho dueño de todo, o sea, ya no hay que consultar al pueblo, solo pasa por su decisión de ello. Y el tema de provocación es que en este momento se están empezando a reunir entre los líderes políticos, según ellos, que necesitan reunirse para dar una salida a la crisis política, pero sabemos que todos ahora salen en pantalla porque se reúnen de hecho en privado para dar el golpe, para hacer todo esto, tienen toda una coordinación unitaria, ¿no? Y sus discursos son unitarios en contra del pueblo. Ahora ya salen de forma pública con pretender engañar de que ellos sí están preocupados por el país, que es una falsedad total. Más bien lo que se están haciendo estas reuniones políticas públicas entre la presidenta de facto con los partidos políticos de la ultraderecha, que son los primeritos que acaban de llegar a Palacio el día de ayer, el día de hoy, y van a seguir haciéndolo, es un acto de provocación para los pueblos. Pero en el lado de nuestros pueblos, nosotros tenemos la firmeza, la consecuencia, y tenemos por delante esa moral, esa valentía, y lo que estamos haciendo son pues hechos que van por construir una verdadera democracia, un verdadero Estado inclusivo, un Estado humanitario, un Estado que tenga como prioridad la vida, que tenga como prioridad los derechos fundamentales, ¿no? A la cual eso no ocurre en un Estado colonialista como la que tenemos todavía ahora. Así es que esta lucha sigue su curso, no se agota como algunos pretenden agotarla, tal vez desde el lado del oficialismo o tal vez de los operadores, pero eso no va a ocurrir porque estamos en este proceso de unidad política, más que todo en los pueblos, y estamos en esa construcción también de tener una representación de este proceso de orden nacional y con todos sus niveles para sostener la lucha en las semanas y meses que vienen. No, de eso estamos seguros y estamos convencidos que tenemos que seguir en esa resistencia y también dando las alternativas y las propuestas de la salida a la crisis, la cual ya está en la mesa. Sin embargo, pues desde la dictadura se hacen de los ciegos, se hacen de los sordos, que no quieren ver, no quieren atender, pero creo que nosotros, los pueblos, con esta gran mayoría, que ahora las propias encuestas que no se puede ocultar, nos dan la razón a los pueblos, y que lo que pedimos es que no quede la impunidad de toda esta masacre. Lo que pedimos que no haya muertos más del pueblo por parte de esta dictadura. Lo que pedimos también es el respeto a la protesta, no criminalizar la protesta, y que no se tenga que llevar a esta situación del miedo, de la imposición por la fuerza, de la amenaza, de la persecución y estos hechos de la utilización, ¿no?, de los poderes del Estado como es Fiscalía, Poder Judicial, para tan pronto criminalizar o dar las prisiones preventivas a nuestros hermanos, que algunos ya están presos en este momento, ¿no? Sin saber cuándo van a salir, y claro, sabemos que tienen un mensaje como darnos un escarmiento para atemorizar y ya no decir nada y ellos salgan con su cometido. Pero en ese sentido debemos señalar de que nuestros pueblos estamos unitariamente en esta acción, y lo vamos a seguir haciendo y defendiendo nuestros derechos, nuestros pueblos, que estamos en esta acción,
y vamos siempre con la mirada en adelante de que esto no va a ser eterno, estos problemas, este sistema colonialista, este Estado colonialista está en declive, pero tenemos que empezar inmediatamente a construir esa alternativa que tenga que tener como identidad, con participación de los pueblos, a la cual hoy para ellos nos ven como ciudadanos de segunda categoría, como lo han dicho N veces, ¿no? Que los pueblos originarios para ellos no existen, y lo han dicho desde el Parlamento y lo seguirán diciendo seguramente. Desconocer esa realidad es propiamente, pues, la característica de las dictaduras, del autoritarismo puro, y no que se quiere imponer por la fuerza. Bueno, eso sería parte de un comentario respecto que ahora estamos pasando en nuestro país. Gracias a justamente de esta importante organización como es la Ronda Campesina, gracias a Santos Saavedra, su primer personero de esta organización. Son alrededor de 2000 heridos, son estigmatizados a todo protestante, digamos, a todo quien protesta, más bien sería el término, de terrucos. Van 76 asesinados. En fin, y escuchando a nuestro invitado, Santos Saavedra, bueno, se nos vienen las semanas o los meses que sean, nosotros vamos a seguir. Y también hay, según las encuestas, a la final el 75, 80, 85 quizá más de la población del Perú dice no a esta presidente de facto. Sin embargo, se envalentona. ¿Cómo entenderla? ¿Dónde está fallando? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que defienden? ¿Es el miedo o es la urgencia de qué? Oleantay Itzamna, bienvenido. Con el mayor cariño le recibimos en esta pantalla. Hola, ¿qué tal, José? Hola, ¿qué tal, Santos? Son las 8 y 10 minutos aquí en Centroamérica. Intentaremos decir un par de palabras, un par de ideas de lo que hemos visto y de lo que percibimos también de lo que está ocurriendo en estos pueblos del denominado Perú bicentenario. Yo llevo pasaporte peruano, yo soy quechua. Estuve por un mandato del espacio de Villa la Soberana prácticamente casi todo el mes de enero en los diferentes territorios del sur de lo que se llama el Perú, específicamente entre los pueblos quechuas y aymaras, visitando obviamente a los familiares de los asesinados, eh, tanto en Ayacucho, Cusco, etcétera, pero también, porque en el Cusco también en Anta mataron al dirigente principal, ¿no? Fue digamos, un asesinato así selectivo, porque antes había dado una entrevista, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que constatamos, digamos, de esta realidad y a la pregunta que haces, ¿no? En primer lugar, no son los pueblos los que están generando esta situación de convulsión, de violencia sangrienta en el país. Es el Estado, ¿no? Eso es una constatación reiterada en los diferentes territorios que hemos visitado, porque no hemos visto, hemos acompañado manifestaciones, pero no hemos visto en ningún momento que los que están manifestando estén armados, ¿no? Los que sí están armados son las fuerzas del orden del Estado. Otra constatación que evidenciamos es que no hay ninguna institución y ningún mecanismo de exigibilidad de satisfacción o derechos para las víctimas. O sea, pues se los mata y ahí termina. Las víctimas, las familias lloran en el silencio, pero no hay a dónde acudir, ¿no? Y ahí entonces viene la pregunta, y entonces con esto paso a la segunda reflexión, a la pregunta, ¿cómo se sostiene y por qué se sostiene esta situación? Que en otras circunstancias, ¿no? Hace rato ya se hubiera caído, ¿no? En primer lugar, creo yo, hay que identificar, uno,
que hay actores externos que están dándoles soporte con su silencio, ¿no? O cómplice de esta situación. Para nadie ya es no pues noticia esto nueva de que antes de sacarlo a Pedro Castillo el día 6, la embajada norteamericana se ha estado reuniendo, ¿no? Con el ministro, si mal no recuerdo, del Interior, pero también ha habido llamadas con Castillo. O sea, sí está presente la embajada, el gobierno norteamericano. Y mientras estén presentes ellos, ni la OEA. Creo que tenemos dificultad con Ollantay de Centroamérica. Al parecer se fue de la señal. O lo tenemos, bueno, no tenemos la señal de él. Esperemos que se conecte nuevamente si esto es posible. Mientras tanto, volvemos nuevamente ya en esta segunda y última ronda por factores de tiempo, por supuesto, con Marianela Navarro. Marianela, ella es de la Misión Internacional de Derechos Humanos y que está justamente visitando, acompañando, dialogando, observando de lo que ocurre en Perú justamente estos días. ¿Qué es lo que se viene, qué hay en perspectiva, qué es lo que no se ha dicho aún o cuáles son las acusaciones que justifican toda esta represión, diría Marianela? ¿Qué no se ha dicho? Creo que es central que se califique el actual gobierno como un golpe de Estado, como una dictadura. No hay que utilizar palabras elípticas para definir lo que están sufriendo los hermanos en Perú. Creo que, por supuesto, hay trasfondos políticos y económicos que tienen que ver con profundizar una política de saqueo extractivista y de mayor dependencia, porque es muy atinado el comentario del compañero Yantay, que hemos perdido la señal recién, que a pesar de que el gobierno tiene un mínimo apoyo y, como decía el compañero Saavedra, esto se manifiesta en las recientes encuestas, en cualquier lugar donde recorre la emisión, el repudio hacia el actual gobierno es total. Sin embargo, el poder real, decimos aquí en la Argentina, los sostiene esto que puede ser un cadáver político, porque bueno, porque hay intereses económicos de fondo, ¿no? Y en eso no se puede negar la responsabilidad de la embajada norteamericana, que como en otras ocasiones en el continente, colabora a sostener este tipo de gobiernos. Hoy ha salido, por ejemplo, o ayer, una nota de más de 128 mandatarios denunciando ante la OEA que haya países que hayan salido a denunciar bueno, el golpe de Estado al presidente Castillo, hablan de una política de injerencia, ¿no? Denunciando a países que se reúnen en la CELAC que han planteado de manera crítica la grave situación que se vive en el Perú. Bueno, eso habla de cómo los sectores dominantes, el poder real, el poder económico,
y por supuesto el imperialismo pretende para toda nuestra región, para nuestra América, perpetuar las desigualdades. Esta misma dinámica que sufre hoy el pueblo peruano es la misma que se ha vivido ya en esta oleada de levantamientos y de manifestaciones populares en todo el continente, y son también las que abren camino a nuevas esperanzas. En cuanto a nuestra tarea como misión, tenemos la tarea de finalizar el informe, de colaborar en romper el cerco mediático y de hacer todas las presiones a nivel de los organismos internacionales y de la justicia penal internacional para que el movimiento popular peruano sea escuchado y obtenga justicia. Por supuesto, no somos inocentes y sabemos que los organismos internacionales facultados para esta tarea no son neutrales, y además conservan una excesiva burocracia y manejan tiempos muy distintos que los tiempos de las injusticias que vive nuestra gente, ¿verdad? Eh, pero, pero para eso estamos el resto de las organizaciones del continente también, para presionar y exigir que la justicia para los humildes no sea letra muerta, sino que sea un hecho real y concreto. Quiero solamente mencionar una imagen que me llevé de Juliaca, que es una familia de un joven de 22 años que era músico, que se trasladó a la manifestación que se era cercana al aeropuerto de Juliaca con su grupo musical para acompañar la lucha, y fue asesinado de un disparo que le destruyó 3 órganos. Es un disparo en diagonal. Por lo tanto, también hay que señalar la existencia de francotiradores, que es una denuncia que también hemos recogido en otros puntos del país. Hoy, la familia eh, Mamanianco, por donde vaya, lleva la foto de su muerto. Claman justicia, defienden la memoria y exigen que la muerte de su hijo no sea en vano. Están este, aún en el profundo dolor sosteniendo la lucha, y eso es lo que hemos recogido del heroico pueblo de Juliaca, que además no solo que fue masacrado el 9 de enero, sino que el 9 de febrero, cuando se cumplía un mes de la masacre, y la población, la comunidad, se trasladó al aeropuerto a realizar una misa, también fue fuertemente reprimido. Quiero mencionar también los menores de edad, que la represión del Estado les quitó el futuro, y en honor a ellos eh, todo nuestro compromiso, y también en honor a toda la gente que lucha, a los dirigentes que están hoy, sí, en peligro claramente de ser judicializados, pero que igual están en la primera línea de la resistencia. Muy amable a Marianela Pini de Argentina. Ahora nos vamos a la Amazonía ecuatoriana. Andrés Tapia, tú tienes la palabra. Andrés. Así es, José. Y pues seguimos enlazando voces, enlazando procesos de lucha, y recuerden que estamos en vivo y en directo para la Amazonía Central a través de La Voz de la Compañía de la 99.1 FM y las plataformas digitales de la CONAIE y los medios comunitarios del país, junto a Ricinacu TV Internacional. Y quisiéramos ir con Santos Saavedra. ¿Cuál es ese mensaje a los pueblos de Abya Yala? ¿Cómo podemos sumarnos? ¿Cómo podemos solidarizarnos? El ejemplo de la misión de derechos humanos con la compañera Pini es una forma concreta de demostrar solidaridad y de manera práctica accionar también frente a esta arremetida contra el hermano pueblo del Perú. Cuéntanos, hermano Santos, de qué manera todos los que nos escuchan, todos los que nos siguen y quienes no nos siguen en este momento, pero están pendientes al tanto de la lucha del pueblo peruano, pueden aportar también en todo este proceso.
Sí, creo que de todos los hechos que pasa minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, que son ya una cantidad, una acumulación de acciones en contra de nosotros los pueblos por parte de esta dictadura y sus aliados, internos y externos. Lo que se trata es de documentar, de centralizar la información, de visibilizar todos estos daños en contra de los pueblos. Como quiera que el sistema de justicia en nuestro país es parte de esta dictadura, porque así lo demuestra, no hay garantía ni menos interés por parte de ellos para sancionar a los responsables de estas matanzas, de estas arbitrariedades, detenciones que se están haciendo de forma injusta, inventándose delitos. Es la típica que pasa siempre, ¿no? Si es que no hay delitos en los códigos penales, se inventan delitos de inmediatamente para perseguir, detener, encarcelar a los pueblos. Entonces, en ese sentido, seguimos haciendo nuestra convocatoria, tanto a los organismos de derechos humanos, a las misiones internacionales, que de una forma solidaria o una forma independiente vienen acompañando a nosotros, a los pueblos del país. Serán siempre bienvenidos por parte de nosotros. Probablemente por la dictadura no. Trate de amenazar, trate de descalificar, como hemos visto en algunos medios de comunicación corporativa de que son golpistas, y en tener que ya descalificar inclusive también a organismos que están llegando a nuestro país. Entonces, la solidaridad se viene expresando, se viene haciendo real, y eso es bueno. Gracias a esta solidaridad, gracias a la preocupación de movimientos sociales del continente y también de los propios estados o gobiernos democráticos que hay en nuestro continente, que vienen pues levantando su voz, señalando las cosas como son, hace también de que esto no se pueda quedar oculto, no se pretenda desaparecer las pruebas de esta masacre en contra de los pueblos. Seguimos con esa esperanza de que habrá justicia algún momento, no para que esto no se vuelva a repetir y se normalice la criminalización, las muertes en contra de los pueblos, la persecución. Yo creo que en ese sentido también llamo a los propios pueblos del país a mantenernos en esa unidad, que no nos distraiga nada, cualquier acción que haga desde el oficialismo, desde la dictadura, que ninguna acción de amedrentamiento o de pretender de que no pasa nada, que todo está normal en nuestro país, no nos distraiga. Yo creo que en ese sentido vamos fortaleciéndonos, vamos conociendo más que todo, con mayor responsabilidad, pero también con conciencia política, vamos conociendo de cómo están hechos, de cuáles son sus actos criminales que tienen estos señores que supuestamente son nuestros representantes o son nuestros gobernantes en nuestro país. Entonces creo que mi convocatoria una vez más es a que los pueblos del continente y otros sigan acompañando este proceso, seguir puesto los ojos en el país y seguir ayudando a denunciar, a visibilizar estos hechos para que no quede en la impunidad. Desde luego nosotros haremos toda nuestra movilización, nuestra lucha para ello. Nos mantenemos firmes, unidos, y que ninguna dictadura pretenda silenciar las voces del pueblo,
que ningún hecho de esta naturaleza pretenda seguir y salir ellos como si nada hubiese pasado. Creo que están los días, las semanas contadas para esta dictadura. Los responsables tienen que asumir las consecuencias, porque ellos son lo que ha originado todo esto. Nosotros no somos los provocadores, no somos los violentistas, tampoco somos los que ellos llaman los revoltosos, los agitadores, como ahora nos ponen nombres. Más bien son ellos los que planifican y masacran a nuestros pueblos. Nosotros estamos en ese proceso de construcción de una alternativa distinta a lo recurrido, la construcción de una verdadera democracia, no la democracia formal o burguesa que ahora tenemos, que producto de eso es lo que estamos viviendo en este momento. Creo que en ese sentido, los espacios de los medios de comunicación comunitarios, los medios alternativos como este espacio, son de vital importancia, dado que no tendremos voz en los medios corporativos. Y si es que algún momento lo hacen, pero lo hacen para masacrarnos con sus propios voceros que ellos tienen, es deslegitimar, descalificar, ¿no? Entonces creo que en ese sentido siempre serán bienvenidos a nuestro país para que vean in situ lo que está ocurriendo y se denuncie y no quede en la impunidad estos hechos. Los pueblos seguimos en nuestra resistencia, en nuestra lucha, y ninguna dictadura podrá salir con la suya como ellos pretenden hacerlo para silenciar y callar, ¿no?, a las voces y quedarse de repente con estos compromisos que ellos tienen con los grandes grupos de las corporaciones transnacionales. Sabemos que son operadores de estas representaciones, tanto de las transnacionales, y de hecho aquí una vez más ratificamos que la mano está presente de pues Estados Unidos, ¿no? De la embajada norteamericana. Eso es ya por donde quiera que uno la mire, pues está demostrado, ¿no? Entonces creo que y hay otros actores más, porque lo que se juega en nuestro país no se está jugando una cuestión solamente electoral. Lo que se está jugando es el futuro de estos pueblos, de nuestra patria, es en que el continuismo del saqueo irracional de nuestra riqueza nacional, o la paramos todo esto, empezamos verdaderamente a que los pueblos podamos decidir nuestro verdadero modelo de desarrollo y no más saqueo y robo y muerte en contra de los pueblos. Entonces creo que son cosas que están presentes allí, que nosotros tenemos claro de que este desenlace pues lleva de bastante responsabilidad, bastante tiempo, bastante conciencia política en estos tiempos. Yo creo que en ese sentido hemos avanzado bastante a generar la conciencia, por ejemplo, que para nosotros no es negociable ni vamos a renunciar a nuestro derecho a que vayamos a una asamblea constituyente. La mayoría, más del 75% del pueblo peruano apuesta y aprueba de que un medio de cómo podemos, de acuerdo, tener ese contrato social y se respete, es yéndonos a ese proceso de asamblea constituyente a la cual no quiere esta dictadura someter a una democracia que debería ser verdaderamente para salir un poco de esta crisis, porque sabe definitivamente que van seguramente a perder sus privilegios, porque es esta constitución mafiosa que fue hecha a su manera, en su momento, para saquear el país, para quedar en la impunidad a los criminales y para tener que quedar también en la impunidad los verdaderos saqueadores y corruptos que tenemos en nuestro país. Es una farsa de la llamada lucha contra la corrupción, a la cual la derecha le puso como bandera en contra del gobierno del pueblo. Pero eso no es así, porque en eso
Creemos que la salida a la crisis es una asamblea constituyente, ¿no? Y que vayamos generando este espacio de conciencia política para tener la resistencia en el tiempo y defenderla, los mínimos logros que podemos obtener, porque sabemos de que esta es una lucha permanente, una lucha de ideas, una lucha de programa, una lucha de tipo de Estado, tipo de república, tipo de modelo económico, tipo de modelo jurídico, no social, cultural. Eso es lo que está presente en este momento con mayor visualización. Y por eso es que dentro de la diversidad también que es en nuestro país, que tiene esas características, estamos haciendo también todo ese esfuerzo de entendimiento en los propios pueblos y lo vamos construyendo y logrando poco a poco, pero sabemos que vamos a seguir en esta unidad, en esta firmeza, porque los pueblos tenemos legítimo derecho de construir nuestra verdadera independencia de este Estado colonial. Muy Y amable. agradecemos Sí, tantos, adelante, Andrés. Adelante, Andrés. sí, y agradecemos mucho, Santos, por este mensaje tan fuerte, tan firme. En realidad, el futuro del Perú se define en las calles, como han demostrado durante cerca de 70 días, pero no solo el destino del pueblo peruano, el destino del pueblo latinoamericano, como se lo ha venido jugando pues en las calles de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile, de Argentina, de todo el cono sur de Centroamérica, donde también el pueblo ha estado movilizado. Así que con ello pues agradecemos muchísimo por el tiempo en el cual se ha podido compartir con nuestra audiencia, que por supuesto a través de los medios comunitarios está muy pendiente del desenlace, muy pendiente de la coyuntura y de los momentos que vive el hermano pueblo peruano, y pues a la distancia enviar ese fraterno y caluroso saludo solidario, saludo combativo para nuestros hermanos que están movilizados. Recordemos que este programa forma parte de una serie que no se acaba hoy, sino que todos los días jueves se lo sigue sosteniendo desde los medios comunitarios alternativos y populares para romper el cerco mediático y visibilizar la realidad con los voceros, con los actores directos que están enfrentados y poniendo el cuerpo frente a la arremetida del gobierno neoliberal y de los estados coloniales que oprimen a nuestros pueblos. Así que damos paso a la parte final, José. Gracias, Andrés. Y también antes de concluir, saludemos a nuestros amigos que están, digamos, escribiendo, están expresando en las diferentes plataformas, y que por el tema del tiempo tan solo haré una referencia. Desde Chile dicen, bueno, pues que saludan a la patria, esta patria de Abya unida, donde el respeto a la madre tierra sea el signo prioritario de los gobiernos para la construcción de más estados plurinacionales. Gracias, Diego, que ha escrito este mensaje. También decir a nuestros gentiles invitados de esta noche, este programa, como es Santos Saavedra, de esta organización importante nacional, como es la CUNARG, esta organización de rondas campesinas, a Ollantay y Tzamná, que lamentablemente por alguna razón se cortó la señal justo cuando estaba en su intervención. No pudimos escuchar la última parte de sus reflexiones. Y también a otra de las participantes que en esta vez nos ha acompañado, como es Marianela Pini. Gracias a varios medios que nos han acompañado. Gracias también a usted, amigo, amiga que está al otro lado de la pantalla. Gracias por, digamos, acompañar a los pueblos que quieren una vida mejor. Esto es Rixinacui TV, esto es el abrazo y el caminar de los pueblos, junto con otros colegas y medios y comunicadores y comunicadoras que hemos estado hasta aquí. Yupaychani, decimos en Quichua. Recuerden que estamos todos los días y un programa especial de esta naturaleza todos los días jueves. Dejamos un cachito, dirían radio, con lo que los pueblos en el momento cuando se juntan sus brazos, juntan sus mentes, juntan también sus corazones, dan mensajes como estos. Dejamos con este video. Gracias y hasta pronto. ¡Viva! ¡Viva asesina! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva asesina!
alejando mucho. Avancen, chicas. Presidenta Dina Boluarte, porque eres traicionera. Presidenta Dina Boluarte, porque